Señor, en este momento, Padre amado, Señor, que usted nos esté perdonando, Señor, en el nombre de Jesús. Cualquier, Dios mío, cosa que hemos hecho que no le ha gustado el Espíritu Santo en esta hora, te pedimos que nos perdone, Señor. Nos llevan de tu presencia, Señor, Padre amado. Señor, mire que en esta hora vamos a empezar, Señor Santo, Dios mío, compartir tu palabra, Dios mío, y a hacer, Dios mío, Padre, lo que tú nos mandas a hacer, Dios mío. Dios mío, ya que usted nos enseña, Espíritu Santo, que este evangelio será predicado por el testimonio, Espíritu Santo. Te pedimos, Dios mío, que este mensaje, Dios mío, que tus hijos, Dios mío, van a impartir en esta hora, Padre. Señor, la gente cuando escuchen, vean, Señor amado, puedan, Dios mío, Padre amado, identificarse, Señor Santo, con esta palabra poderosa, Señor. Te pedimos que te modifique, que siga tocando los corazones, Señor, que te siga modificando, Padre amado, en una manera especial. Quita cualquier obstáculo que pueda haber de enemigos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Amén. Dios bendiga de una manera especial. Dios bendiga a cada amigo, cada hermano que está en sintonía, escuchando Radio Fuerza de Vida Salinas Baní para el mundo entero. En esta hermosa tarde y este lindo sábado, día de testimonio, tenemos por aquí un hermano muy bendecido por Dios. Aleluya por siempre, mi amigo y mi hermano, aleluya. Ya tú sabes, Joan está por aquí. Como que cada amigo y cada hermano que tiene sintonía escuchando esta hermosa radio y a través de Facebook, y queremos que cada uno de ustedes, hermanos, nos dé un seguimiento y que pongan atención a los que se van a decir en esta hermosa tarde. Así que cada hermano, cada amigo, pónganse en sintonía con Radio Fuerza de Vida Salinas Baní para el mundo entero, con el hermano Dionisio García. Ya tú sabes, amigo y hermano, aquí tenemos a nuestros hermanos y amigo Joan, mi hermanita Joan, ya usted sabe que está aquí activo, y queremos que cada uno de ustedes escuche lo que Dios ha hecho con este joven en este hermoso día. Quiero que estén escuchando en esta hora. Muy buenas tardes para todos. Pues Dios le bendiga, Joan, en esta hermosa tarde. Amén, amén. Es un placer tenerlo por aquí y queremos escuchar un poco de las obras de Dios, lo que Dios ha hecho a través de usted en estos días y en los otros años. Cada vez que el Señor obra en usted, es un placer para mí escucharlo y verlo después de tantos años, de tanto tiempo. Amén. Pero qué bueno que el Señor está en sintonía y que el Señor está con nosotros. Dice la Biblia que donde hay dos o tres, ahí está el Señor. Y es bueno que escuchemos esto que Dios va a hacer a través de este muchacho, a través de este joven. Así, hermanos y amigos, ya ustedes saben ir para adelante, y queremos que escuchemos la palabra del Señor en esta hora y glorifiquen a Dios todo el tiempo que estamos activos. Así que, mi hermano, lo dejo con la palabra de Dios. Amén, amén. Dios le bendiga. Para mí es un placer estar acá con el propósito de edificar la vida de cada oyente. También vuelvo a agradecerle la oportunidad, ¿verdad?, de que yo pueda venir por este medio para poder dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Amén, amén, amén. Quiero antes, para iniciar, me gustaría, bueno, mi nombre es Joan Encarnación, como lo ha dicho el varón. Importante decir que estamos promoviendo, hablando de la palabra de Dios, somos evangelistas de Jesucristo. También tenemos un canal por YouTube y aquí estamos con el varón para promover la palabra. Quiero antes hacer una lectura de la Biblia. En esta ocasión voy a contar una experiencia que yo tuve con el Espíritu Santo, y es con relación al bautismo del Espíritu Santo. Porque yo sé que al igual que yo, muchos jóvenes desean recibir este bautismo, ¿verdad, varón? Que el bautismo del Espíritu Santo nos marca y dice, por eso Jesús le dijo a sus discípulos, vayan al aposento alto y no salgan hasta que sean investidos del poder que desciende de lo alto, o sea, hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Porque a través de la llenura del Espíritu Santo es que podremos tener la herramienta. Es como que Dios nos equipa de herramientas suficientes para que nosotros podamos combatir al mal y predicar a Cristo, no solamente con testimonio, sino con señales. Entonces en esta noche, en esta ya casi noche, quiero iniciar haciendo lectura del texto que marcó mi vida cuando Dios mandó a la persona que me confirmó que yo había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Por lo que quiero usar el mismo texto que él usó esa noche para predicar una vez inicia a contar el testimonio. Sí, y estaré leyendo en el libro de 1 Tesalonicenses,
capítulo 5, versículos 20, 19 y 20, que será leída en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Dice, no apaguéis al Espíritu, no menosprecie la profecía. Amén. Ya hemos orado, pero me gustaría hacer otra oración de cobertura en cuanto al testimonio, ¿verdad? Oh, amén, para adelante. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en esta tarde te agradezco la oportunidad que nos concede que podamos hablar tu palabra, y en esta ocasión con tu siervo, también con la joven presente, pidiéndote que bendiga y que guarde cada uno de nosotros y reprenda todo espíritu, demonio alineado que quiera venir a impedir que se desarrolle este tema, este testimonio edificante. Reprendemos todo demonio de venganza o contravenganza y nos declaramos cubiertos con esa sangre que fue invertida en la cruz del Calvario, pidiéndote que envíe ángeles con espada desenvainada y que tome el control de los aires y reprenda toda contaminación, toda peste en los aires, y que usted, Padre mío, sea que nos llene de ciencia, de sabiduría, y que en el nombre de Jesucristo tus ángeles acampen a nuestro alrededor. Amén. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, inicio. Ya esta cabina es suya. Amén. Queremos oír un poquito de ese testimonio, de lo que Dios ha hecho en su vida. Es igual este hombre que se me escapó, donde le dijo el Señor, conviene que yo declare, ¿sabes? Nabucodonosor, que dice, conviene que yo declare las señales y milagros que Dios hizo mucho conmigo. Y así que usted nos va a deleitar con un poco de su testimonio, de que el Señor ha hecho en su vida. Y sabemos que Dios ha trabajado bien en su vida, porque yo que conozco un poco de usted, aleluya, he escuchado de usted, ya yo sé lo que Dios ha hecho con usted, algo terrible. Y quiero que cada amigo, cada hermano no se pierda eso y manténgase en sintonía escuchando. Ya ustedes saben. Así, hermano, yo lo dejo. Amén. Es importante decir que todos los seres humanos hemos nacido con un propósito. Para yo contar este testimonio me voy a ir un poco al origen de mi vida. Quiero decirle que soy autor del libro titulado Hacia dónde voy, el cual cuenta mi testimonio, un libro que consta de 222 páginas, y que para hacer ese libro fue un proceso. Bueno, usted, hermano que me conoce, que tuve la oportunidad de trabajar en algún momento en el mismo lugar donde usted, ¿verdad? Sí. En algún momento de la vida. Y usted conoce mi trayectoria. Y Hacia dónde voy surgió de un suceso. Debido a que yo soy hermano o sea, somos 4 hermanos. Hay una que es cristiana, a lo que llamamos pentecostal, y hay 2 que escogieron ser adventistas, pero lo importante es, ¿verdad?, que ellos siguen el camino de Dios. O sea, ¿por qué digo esto? Porque quiero dar una introducción a mi testimonio. Mi mamá murió cuando yo tenía casi aproximadamente 9 años de edad, y mi abuela materna nos escogió, o sea, para terminar de criarnos, y se hizo responsable de nosotros. Pero yo sufría de una alteración de mi comportamiento que se manifestaba en las relaciones sociales. O sea, yo era una persona un tanto tímido, una persona quizá con una personalidad un poco tímida, porque no tenía como la libertad de interactuar con las personas y de sentirme en confianza, tenía poca autoestima. Sí, sí. Por lo que cuando yo estaba experimentando esa situación, yo sufrí mucho, porque cuando somos tímidos pasa algo que a veces los que son un poco más despiertos, más activos, te menosprecian, o sufrimos lo que se llama bullying, sufrimos menosprecio o que te tengan al menos. Sí. Pero también había otro problema, otro factor, que era que nosotros éramos una familia pobre, humilde, a lo que llamamos de bajo recurso. Por lo que en ese tiempo mi abuelo, que al ver la situación de nosotros, para ayudarme un poco, porque mi abuelo, estamos hablando de una persona de campo, personas de agricultores que viven de lo que es la tierra, no tenían tantos recursos como para
para cotizar todos los materiales para estudiar. Yo me acuerdo que en ese entonces, en Fundación de Peravia, que vivíamos, había una escuela llamada Club de Leones, que era donde yo cursé mi primer curso de primaria, que fue primero, segundo, tercero, hasta el cuarto de primaria. Y en ese entonces yo recuerdo que para poder cotizar algunos recursos, mi abuelo nos mandaba a vender aguacate maduro en la calle. A veces también limpiábamos zapatos para ir reuniendo una alcancía. Yo recuerdo que guardábamos una alcancía para cuando llegue el año uno abrir la alcancía y poder comprar cuadernos y cosas así, que uno pueda también ayudarse. Ya tú sabes. Y cuando eso, recuerdo yo que a veces sabe que nosotros en la edad adolescente es una edad egocéntrica, pero también una edad donde nosotros vamos experimentando la vida y uno va teniendo cambios hormonales, emocionales, donde yo tenía una guerra mental. Aunque la Biblia habla, yo pongo en mi libro una frase, que tomé de un escritor llamado José Ingeniero, que era un psicólogo, escritor argentino, que es el eslogan de mi libro, en la parte de atrás de mi libro, que yo pongo: el conflicto está dentro de ustedes mismos. No tema ningún enemigo exterior, véncete a ti mismo y el mundo quedará vencido. Está terrible. O sea, este eslogan lo puse yo porque una vez que yo empecé a escribir mi historia, hoy día que he reflexionado mi historia, me di cuenta que en mi adolescencia yo estaba experimentando estas situaciones emocionales, por lo que para mí era como un castigo salir a vender aguacate maduro, donde yo tenía un tanto recelo con mi hermano menor, porque quizás al mayor le exigen más que al menor. Exacto. Entonces yo me sentía como inferior, yo me sentía como obligado, tenía un vacío, porque hay personas que a veces en su adolescencia no lo dicen, pero experimentan una sensación, una emoción, un vacío, que a veces porque quizás no tienen lo que quieren tener en la vida, o quizás no tienen los recursos que necesitan, y eso a veces como que amedrenta, a veces como que afecta a la emoción o la felicidad de la persona, porque a veces creemos que nuestra felicidad consiste de lo que tengamos, y a veces no nos damos cuenta que la felicidad no es por fuera, la felicidad tiene que venir de adentro. De adentro. Entonces yo estaba experimentando todo esto, que hoy día he madurado a través de los tiempos, pero recuerdo yo que Dios tenía un propósito. A veces nosotros tenemos un proceso en la vida y creemos que nadie nos ama, o sentimos que quizá estamos solos, pero hay un Dios en el cielo que está observando el corazón del hombre y que está analizando y viendo, y a veces Dios tiene un propósito con una persona y no entendemos. Por eso es que si vamos a meter un poco de información de la Biblia para acompañar la historia, cuando el profeta Samuel, que era profeta, era juez de Israel, que Dios había desechado, voy a hablar un poco como entendiendo que los que escuchan tienen conocimiento de la Biblia, para resumir la historia. Dios manda al profeta Samuel a buscar el nuevo rey para Israel, ¿verdad? Porque sabemos que Dios había desechado a Saúl, porque Saúl había hecho un desacato o había violado un mandato de Dios cuando Dios lo mandó a destruir una nación y a no conservar del botín, ¿verdad? Exacto. Y vemos que Dios desechó a este hombre. Entonces Dios agarra y dice: Samuel, ve a la casa de Isaí para que yo me provea de un nuevo rey. Pero vemos algo interesante, y que cuando el profeta va y llega, y cuando ve a los primeros hijos, que eran altos, robustos, fuertes, él lo observa, y porque a veces nosotros tomamos decisión por lo que ven nuestros ojos, o por instinto, o por el momento, y vemos que en ese momento, cuando él iba a ungir al nuevo rey, el Señor dice: no, espérate, Samuel, porque yo no miro la apariencia, yo miro el corazón, yo no miro, o sea, porque aparentemente nosotros vemos y podemos ver, bueno, porque es como la historia de cuando el huerto del Edén, cuando Dios dice que el hombre pecó contra Dios, vemos que la mujer miró el árbol codiciable, bueno y agradable, porque ahora mismo, si llega un mendigo aquí
los ojos no lo miran agradable, usted va a decir, vete de ahí porque no es agradable. O sea, en pocas palabras, el Señor está diciendo que no sea lo que vean tus ojos. Cuando el profeta, Dios le dice, espérate, ese no es, este hombre había evaluado ya aproximadamente casi todos los hijos. Entonces él le pregunta al hombre, pero no hay alguien más. Y él le dice, hay un muchacho llamado David en el campo que pastorea las ovejas. Y él le dijo, búscalo porque ese es. O sea, a veces cuando más olvidado te tienen, cuando más te tienen en el anonimato, cuando tú crees que no es importante para nadie, Dios te tiene a la vista, tú estás en el ojo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito contigo. Cuando Dios tiene un propósito con nosotros, es cuando más somos menospreciados por la gente, porque a veces el enemigo quiere como quebrantar tu emoción, quiere como intimidarte o hacerte creer que tú no vales, porque él sabe que realmente Dios te tiene al ojo. Sí, y perdón, y hablando de Saúl, por eso que ahí una cita, esa misma cita, es que mucha gente también agarran, que Dios no ve que Dios no mira ropa, ¿entiendes? Que hay gente que se fían en la mano y que como la apariencia de la persona, por ejemplo, tú le predicas a alguien diciéndole, o sea, yo te contradice la palabra, dije, no, Dios lo que ve el corazón, por entonces por fuera están, porque dice la Biblia que la abundancia del corazón abre la boca. Sí. ¿Tú entiendes? Lo que tú tienes por dentro, ¿tú entiendes? Eso tú refleja por fuera. Sí, ¿tú entiendes? sí, es importante que usted diga eso, porque hoy día los seres humanos usan a Dios, el nombre de Dios, como un amuleto. Un amuleto. Y dicen, Dios mira el corazón, pero es lo mismo que usted dice. Dice la Biblia, en una ocasión, los discípulos de Jesús arrancaban espigas y venían los fariseos, que ellos eran tiranos, que representaban el reino de Dios, pero eran tiranos de Jesús. Ellos dijeron, maestro, porque ellos arrancan espigas en día de sábado. Y el Señor le dijo, porque no es lícito el día de sábado. Y el Señor le dijo, déjenlo, porque lo que entra en la boca no contamina, porque lo que entra va a la letrina, pero lo que contamina es lo que sale. O sea, una persona no puede decirme a mí, Dios mira el corazón, pero dice la Biblia que por tu palabra será juzgado y por ella será condenado. O sea, Dios mira el corazón, pero cuando es un corazón genuino, un corazón arrepentido, ¿por qué? Porque como hay un dicho por ahí que dice, el pasajero se conoce por su maleta. Por su maleta. Aunque tú me digas a mí que Dios mira el corazón, el fruto se conoce por su, el árbol se conoce por su fruto. Entonces es importante saber que Dios mira el corazón. ¿Por qué Dios dice que el corazón del rey David era conforme al corazón de Dios? No era porque era igual al de Dios, era porque era un corazón que sabía arrepentirse, que sabía quebrantarse, que sabía humillarse delante de Dios cuando cometía errores. Pero ya para seguir la historia, este tema yo lo introduje en parte de lo que estoy diciendo, porque yo no entendía que tal vez yo estaba siendo la persona que estaba siendo reservado en un lugar hasta el momento, porque Dios no llega antes ni después, Dios llega al momento preciso, porque el tiempo de Dios es Cairo. El tiempo de Dios, el tiempo de nosotros es un tiempo que es el tiempo de nuestra vida, el tiempo que nos limita, pero el tiempo de Dios es perfecto. Hay un tiempo permisivo, pero el tiempo que cuando exigimos y pedimos, Dios dice, te voy a permitir eso, no es mi voluntad, pero por esa gente que te lo que fracasan. Pero el tiempo de Dios que cae no es mejor tiempo, por eso yo digo al Señor, como Jesús le dijo en el Gólgota, hágase tu voluntad y no la mía. Por más que no duela, porque Jesús cuando iba a morir dijo, bueno, duele, pero está bien, hágase tu voluntad. Entonces, varón, vamos a resumir, ya en mis sucesos emocionales, recuerdo yo que, bueno, quizás usted conoce al siervo Ramón Gómez, un pastor que está hoy pastoreando la palabra de Dios, que vive en Peravia, y la señora Missy. Todo empezó con esta persona que fueron como mi mentor espiritual, porque en una ocasión en la cual yo iba camino a Peravia recuerdo yo iba con una cubeta llena de aguacate, porque era pie que yo hacía con un sol candente, quizás eso era lo que más me molestaba, que yo tenía que caminar a larga distancia con un sol candente, y me fatigaba, sentía hambre, y era un proceso realmente. Y recuerdo que en una de esas ocasiones, varón, yo llegué a Santa Elena, me metí por esa calle, y yo no conocí esa calle, pero a veces nosotros, con el fin de querer vender la cantidad de aguacate, uno va explorando lugares y va buscando donde haya gente. Exacto. Y en esa mi experiencia, llegué a esa casa, yo no conocí a esas personas. Y cuando llegué así, sin conocerme ella, esa señora llamada Missy, no digo el apellido porque no lo sé, no me acuerdo.
Ella me miró así y me dijo, siéntese joven, ¿quiere agua? Yo me sentí intimidado, porque cuando tú eres una persona que eres poco tomado en cuenta, cuando tú eres una persona como que eres criado, porque yo fui criado bajo una situación, una educación que yo no podía, si habían dos personas hablando, mi abuelo fácilmente nos daba una bofetada, porque no le gustaba ponerte delante de la gente. No era como que usted se siente con su hijo a dialogar. Entonces cuando tú no vives esa vida y de repente alguien que tú andas vendiendo aguacate maduro, en vez de decirte venga a comprarte aguacate, te dice siéntate, quiere agua, te da agua, te dice quiere algo que comer, tú te sientes extraño o intimidado. Ella me miró y me dijo, joven, mire, Dios tiene un propósito con usted, sin conocerme, pero Dios, el que está allá arriba me conoce y es quien revela, dice que Él revela a su siervo todas las cosas. No, yo era cristiano, pero era un adolescente, curioso, descubriendo la vida, buscando algo, porque tenía un vacío en mi corazón, necesitaba llenar algo, y Jesucristo tenía un propósito conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque los jóvenes, los adolescentes, a veces en la vida necesitan algo, descubrir algo, y tienen un vacío. Por eso es que yo digo que hay personas que acuden a los vicios, a la mala vida, porque tienen mala orientación. Por eso dice en el libro de Salmo, bienaventurado el joven que no anda en consejo de malos, ni en silla, en silla de pecadores, de borrachones, se ha sentado, sino que en la palabra de Dios está su delicia, está su deseo, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae. O sea, bienaventurado, dichoso aquellos en que se refugian al abrigo del Omnipotente. O sea, yo empecé buscando servir a Dios, como buscando un refugio, como dice Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Yo estaba buscando un refugio, algo que llenara mi corazón, y dice que el Señor escudriña la mente y los corazones. El Señor estaba viendo mi disposición. Por eso es que dice la Escritura que cuando los hijos de Judá fueron llevados cautivos a Babilonia, dice que Dios miró el corazón de Daniel, que dispuso no contaminarse con la comida del rey. O sea que Dios vio el corazón. Dios vio que mi corazón quería algo de él. Por eso usó a esa señora. Lo estoy hablando así porque ya es algo vivido y lo estoy hablando con revelación. Claro. Entonces esa señora me dice, Dios tiene un propósito contigo, joven. Tú eres importante para Dios. Y entonces empezamos a interactuar y yo empecé como a decirle cómo tú te llamas. Y empezamos a interactuar hasta el punto en que mi corazón sintió una alegría. Una paz. Que a veces sobrepasa mucho entendimiento humano, porque cuando nadie te toma en cuenta y alguien te toma en cuenta, eso te llena. Porque a todo el mundo le gusta que lo traten bien. Claro. Cuando yo me quedé con esa información en mi cabeza, me compró aguacate, y yo hasta me diga de uno, porque a mí me olvidó de que me diera una golpiza, o que mi abuelo me diga qué pasó con aquello. Dispuse hasta ponerlo de mi ganancia, porque me sentí satisfecho, porque cuando algo te llena, tú no tienes que ser como una carretilla arrastrado, tú fluye, porque tú entiendes que lo que él lo merece, o que realmente es algo que te llena de satisfacción. Entonces en ese momento, varón de Dios, recuerdo yo que yo me fui con esa ilusión, ilusión porque me fui con ese pensamiento en mi corazón y dije, wow, si yo hubiese nacido, y en la iglesia donde yo me congrego, la cual va a decir el nombre, en la cual yo me congregaba, hubiera gente como ella. Porque a veces en las iglesias sucede que a veces vamos a la iglesia y parecemos religiosos. Exacto. Que nos sentamos en un púlpito, hablamos, nos damos la mano como los domingueros. Y a veces no interactuamos entre nosotros, no compartimos, no hablamos. Y como que uno no siente que está en familia, a veces uno siente que está en un lugar y como que, ¿entiendes? Yo me sentí como identificado. Y yo dije eso en mi corazón, pero yo no sabía que Dios lo escuchó. Yo dije, si en mi iglesia hubiese una familia así como esa persona, yo sé que eso me ayudaría mucho. Varón, y le voy a decir, pasaron una semana y en la iglesia, en la cual yo me refiero, es la iglesia del movimiento misionero mundial, que en ese entonces pastoreaba el señor Severino Bernabé. Allí fue en Fundación de Perague, en donde yo
recibí mi doctrina, ese fue mi pastor que me educó, me enseñó mucho la palabra de Dios. Y en esa iglesia, era una iglesia que no carecía de oración, porque es de la iglesia, varón, que no sé si en ese tiempo lo hacen, es de la iglesia, que una iglesia equipada con todos los equipos, una iglesia grande, de esa iglesia que tienen 2 puertones que se cierran, pero una iglesia que no la cerraban como hoy día con candado, y nunca se robaron nada. Una iglesia no era que estaba abierta, estaba cerrada, pero tú metías la mano y la podías abrir y entrar a la hora de las 3 de la tarde a orar. Esa iglesia que estaba disponible las 24 horas del día para orar, y nunca se metieron ni que a robarse ni que un micrófono, nada, a pesar de que todo el mundo sabía que usted podía meter la mano, abrir y entrar. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y le defienden. O sea que Jehová cuida su casa. O sea, nunca se roban nada, Nunca se robaron nada. Por eso dice que en vano verán la guardia si Jehová no cuida la ciudad. Entonces por eso dice, Jehová está en su santo templo, Habacuc 3:10. Calle delante de él toda la tierra. Dios cuidaba el templo. Y o sea, lo que quiero decir, que era una iglesia que no carecía de que tú puedas ir a orar. Pero yo no tenía como un compañero espiritual, alguien que a veces te diga, mira, sigue adelante, tú puedes, vamos a orar. Y pasó una semana, varón, y recuerdo que era un martes. Los martes en las iglesias dan lo que se llama escuela de catecúmenos. El catecúmeno son personas que no han sido bautizados, pero están en el proceso de ser bautizados, por lo que lo van doctrinando, le van enseñando los reglamentos de la iglesia, de la palabra de Dios, como dice la Biblia, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, o sea, enseñarle a otros. En eso llegó la hora del pastor ya casi mente de pedir, y él anuncia de que para la iglesia va una familia cristiana, la cual estaba pasando un proceso en dicha iglesia que no quiero mencionar, por lo que ellos iban a cambiar de iglesia, porque así el Señor le permitió, y se iban a congregar en la iglesia. Y está trabajando, varón. Puedo sentir al golpe invisible al Espíritu Santo. Varón, y quiero decirte que era esa misma familia. La familia que yo dentro de mi corazón había deseado tener cerca, Dios la movió para que se congreguen a la congregación. Se fueron para allá. Sí, varón, cuando lo anunciaron, yo sentí una sensación bien, pero cuando lo presentaron, que yo observé, porque hay algo que es una intuición de nuestro espíritu, que nos hace sentir cuando Dios está glorificado. Por eso dice, escudriñad los espíritus, porque Dios nos dio una percepción espiritual para que tú percibas y puedas entender. Y yo sentí una alegría, pero aún no había visto que eran ellos. Luego llegó el momento cuando el miércoles de esa semana lo presentaron, que eran ellos. Yo lo miré y me sonreí. ¿Vale? Yo entendí dentro de mi interior como que Dios iba a hacer algo, porque yo sentí en mi espíritu como que me había cumplido una petición. Por eso, como dice en Salmo, deleítate a ti mismo en Jehová, y Él concebirá la petición de tu corazón. Fue un deseo dentro de mí, que Dios vio, y mire, esa familia se iba a congregar. Y lo más interesante es que esa familia, hasta hoy yo tengo algo que el Espíritu Santo me despierta a las 3 de la mañana. A veces el Espíritu Santo me hace coquilla, y a veces como que me mueve el Espíritu Santo para ponerme a orar a las 3 de la mañana, y a las 3 de la tarde lloro. O sea, lo que quiero decir, eso marcó mi vida, porque esa familia iba todos los días a las 3 de la tarde a orar a la iglesia, y esa familia me empezó a llamar la atención, por lo que yo empecé a tener problemas con mi abuelo, porque en vez de ir a vender aguacate maduro, yo quería irme a la iglesia, y ya mi abuelo, estaba yo teniendo problemas con mi abuelo, porque ya yo no estaba vendiendo aguacate maduro, por lo que a veces me peleaba, quería darme, pero como que ya Dios tenía un propósito conmigo, que ya los golpes, ya no estaba viendo golpes en mi vida, ya Dios estaba marcando mi trayectoria. Entonces hasta el punto que mi abuela, le digo, mira, si él quiere ir a la iglesia, déjalo, porque mientras muchos jóvenes están por ahí, él quiere buscar a Dios, déjalo tranquilo. Claro, claro. Por lo que ya yo estaba yendo todos los días a la iglesia a las 3 de la tarde, pero era con el fin de ir a escuchar de Rebequenda, a esos siervos de Dios, a este varón de Dios llamado Ramón Gómez y Misi, que iban todos los días a las 3 de la tarde a orar, porque yo estaba viviendo, ¿sabe cómo? Como Eliseo detrás de Elías. Eliseo era aquel que iba detrás de Elías,
Y cuando Elías iba a descender al cielo, él le dijo, yo quiero una doble porción de tu espíritu. Y dice que cuando Elías le dijo, si tú me ves y cuando yo subo y tomo mi manto, recibirá una doble. Él dijo, no, yo no me conformo con recibir, no, yo quiero el doble. Yo quiero más poder. Y eso se puede conseguir porque Jesús dijo, si ustedes creen en mí, en mi palabra y obedecen mi palabra, harán cosas mayores que las que yo hice. Pero por vuestra poca fe ustedes no pueden. Y le dijeron, maestro, aumentaron la fe. Y él dijo, pero si ustedes tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirían al monte, arráncate de aquí y plántate en el mar, y el monte obedecería. No es que la mostaza es un granito chiquito, no es que tu fe se va a quedar chiquita. El secreto de esta parábola de Jesús es que la mostaza tú la siembras y va creciendo hasta hacerse un árbol frondoso, grande, donde los lirios y las aves de los cielos hacen nidos sobre ella. Y no solo eso, el hombre también se cubre del sol. O sea, tu fe tiene que ir creciendo. Sí, por eso dice la Biblia en hebreo, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe tiene que ser, por eso dice que por la fe habemos entendido ser constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La fe no es magia, pero la fe tiene que ser un concepto de creer. Terrible. Entonces, varón, yo parece que desarrollé en mí una fe, una creencia, un deseo, una voluntad que se materializó en la vida. Por eso es que la palabra se materializa. Por eso dice que la vida y la muerte está en la palabra. Y quien ame su fruto comerá de ella. O sea que lo que usted diga se puede materializar, hacerle la guerra o lo puede bendecir. Exacto. Por eso la Biblia dice, a quien tú bendigas será bendito y a quien tú maldigas será maldito. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder. Y yo declaré dentro de mi corazón una voluntad que se materializó. Entonces, cuando yo en una de mi curiosidad, porque era una curiosidad, yo buscando algo, y la Biblia dice que al que busca encuentra y al que toca se le abre. O sea que el Señor estaba viendo que yo estaba buscando de Él, como dice la Escritura, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Varón, y recuerdo yo que abrí la puerta, y cuando entro, escucho que están hablando como idioma. Y yo dije, pero ellos hablan inglés. Y oye, eso fue lo que yo pensé. Dije, esa gente habla en idiomas. Esa gente habla en idiomas. Cuando vine a ver, son viajeros. Pues yo no conocía la lengua, el espíritu. Yo no sabía nada, porque yo apenas tenía 14 años. Ni 14 años, disculpe, yo tenía 12 años. Pero por eso que dice la Biblia que en los postreros días los niños verán visiones y el Espíritu de Dios se derramaría sobre toda carne. Por eso es que en la Biblia hay una historia, no sé si de Jeremías o Isaías, usted me confirma, que tenía 8 años de edad y gobernó Israel, porque Dios no mira la edad, Dios mira el corazón, porque Él usa a quien Él quiere y cuando Él quiere. Porque para que dice que a lo más vil, a lo más despreciado, a veces que Dios usa para avergonzar a los que se creen más sabios. Por eso dice que el Señor escondió esto de los sabios y lo reveló a los niños. Así mismo, terrible eso. Oiga, varón, aleluya. Y recuerdo que cuando yo escuché esa persona hablando, yo dije, están hablando idioma. Y me acerqué, recuerdo que la esposa de este señor estaba recostada en uno de los bancos de madera que había en esa iglesia. Y yo me acerqué y le dije, señora, ¿y qué está hablando su esposo? ¿Qué idioma? ¿Inglés? ¿Qué es? Porque yo no sabía. Y recuerdo que me dijo, no, mi hijo, él habla lengua del espíritu. Y yo, ¿qué es eso? En Corintios 14 dice que hable lengua no habla a los hombres, pues habla a Dios, aunque por el Espíritu habla misterio. Y nadie lo entiende porque hay lengua humana y lengua angelical. Lengua humana es que sí, realmente Dios puede ponerte a hablar idioma, si tú sabes y haber estudiado idioma, pero hay una lengua angelical, que es una lengua del mismo trono, que habla tu espíritu, que hay dentro de ti, que se transmite al Espíritu de Dios. Sí. Por eso fue que Jesús le dijo a la mujer samaritana, la hora es y ahora es, o sea, Dios es tiempo presente, ahora es, no, la hora ha llegado, no es mañana ni pasado. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, o sea, en espíritu y en verdad. Por eso fue que el rey David le dijo, no fue a la carne, porque la carne de que tú quieres ir a la iglesia, de que tú quieres te da sueño y cansancio. Él le dijo, alma mía, alaba a Jehová. O sea, no es a la carne, alaba a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios.
¿Por qué? Porque hay una guerra entre la carne y el espíritu. ¿Una guerra? Y ambas se oponen para que no hagan lo que quisieran. O sea, lo que le estoy diciendo es que Dios es al espíritu que invita a orar. Y cuando yo le pregunté a esta señora, ella me dijo eso, yo le dije, ay, yo quiero hablar como él. Oiga bien, varón, Inda Rebequenda. Y recuerdo que ella me dijo, joven, pero tú has sido bautizado en las aguas bautismales. O sea, las aguas bautismales que te bautizan en un río. Como dice en el libro de Romanos, que nosotros cuando somos bautizados, es una tipología, una simbología de que nuestro cuerpo de pecado es sepultado en las aguas, para que dice que el cuerpo de pecado sea destruido, para que no gobierne en nosotros el cuerpo de pecado, sino que gobierne Cristo. Por eso dice que en ninguna manera perseveraremos en el pecado. La gracia no abunda donde está el pecado, porque Cristo, fuimos bautizados así mismo juntamente con Cristo. Cuando somos bautizados en las aguas es una representación de que abandonamos al viejo hombre. Entonces, ella me preguntó que si a mí me habían bautizado en las aguas. Ella me dijo, primeramente tiene que ser bautizado en las aguas. Y yo le dije, porque había un secreto, varón. Yo había conseguido un Nuevo Testamento, no sé si los Nuevos Testamentos que a partir de Mateo en adelante, de los 4 evangelios. Y recuerdo que yo empecé a leer eso. Oye, yo aprendí a leer leyendo la Biblia. Porque me había una curiosidad, un hambre, un deseo por Dios, que yo empecé a leer el Nuevo Testamento y a leer, y a leer, y a leer, y a leer, hasta el punto que ya yo tenía con qué yo refutar o con qué yo responder, porque a Satanás y al enemigo se vence con la palabra de Dios. Por eso fue que cuando Satanás fue a tentar a Jesús al desierto y le dijo, mira, escrito está, hasta Satanás usa la palabra para confundirnos, tírate del penáculo del templo, porque como dicen en Salmos 91, a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden y tu pie no caiga en piedra. Y él le dijo, escrito está, no tentará al Señor tu Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado, ni él tienta a nadie, sino que cada uno por su concupiscencia es atraído al mal. O sea, la palabra es la que vence al mundo. ¿Y cómo podremos vencer los ataques satánicos? Es con la misma palabra de Dios. Entonces, cuando ella me dijo así, yo le dije, pero la Biblia dice que para Dios no hay nada imposible. Oiga, varón, yo empecé, mi espíritu dentro de mí empezó a clamar a Padre. ¿Por qué? Porque el espíritu dentro del hombre, incluso hay personas que están en los momentos difíciles de la vida, o cuando le va a pasar algo, dicen, Dios mío, porque hay un ser que es el espíritu. Porque cuando el hombre muere, dice que su cuerpo vuelve al polvo, pues polvo es y al polvo volverá, pero el espíritu vuelve a Dios, porque el espíritu es el aliento de vida. Entonces, ahora el alma tiene que ser lugar, ir a un lugar dependiendo como usted haya vivido. O sea, que todos los seres humanos tenemos aliento de Dios, algo de Dios dentro de nosotros. Por eso dentro de mí contrarrestó lo que ella dijo, y le dije, no, quizá ella no lo dijo por malo, ella lo dijo quizá por experiencia, por el momento, por la costumbre que tenemos de que una persona adolescente tiene que esperar un proceso para, ¿verdad? Y yo le dije, no, y ella me dijo, pues entonces, hombre, tú tendrías que hacer un sacrificio. ¿Sacrificio cómo? Un tipo de ayuno. ¿Qué es eso? Atenerte de tomar alimento. Y yo le dije, bueno, oiga, ya me la puso difícil, porque yo le di, yo incluso le voy a dar ese testimonio, yo antes era falsémico. Dios me curó de falsemia. Yo dono sangre. Yo he donado más de 5 veces, más de 6 veces en la capital. Para que usted vea, yo era falsémico. Una persona falsémico fue porque cuando yo nací, mi abuela me dice que a mí me dio sarampión, virinitis y anemia. Era para matarme, porque el diablo, como le estaba yo contando a una joven con la cual tuve el placer de hablar con ella, de que Satanás siempre a los redentores, no estoy diciendo, no me estoy poniendo en posición de Dios, quiero decir que cuando Satanás sabe que Dios tiene un propósito contigo, va a tratar de impedir tu nacimiento, como cuando Moisés trataron de matar a los primogénitos hasta el punto que Dios no se quedó de brazos cruzados, y dice que Dios lo puso en el Nilo, y Dios hizo que Moisés fuera educado en casa del enemigo, porque a veces Dios usa al mismo Satanás demandado para demostrarle que no es Satanás que sabe. Incluso cuando Jesús iba a nacer, Satanás puso en Herodes que matara a todos los primogénitos, y dice que tuvieron que ir a Belén de Judá y correr porque Herodes quería matar al niño. O sea, cuando tú, el enemigo, quiere ponerse y matarte, o quiere traer miedo, tristeza, depresión en tu corazón, es porque él sabe que Dios tiene un propósito contigo, y como él es espíritu y él está en otro plano, él puede ver que Dios tiene un propósito en tu vida. Él va a tratar de matarte y de impedirlo. Por eso
cuando en mí pasó eso, yo empecé, varón, óigame bien, yo empecé a contrarrestar porque Dios sabía, el mismo Espíritu de Dios me estaba invitando, porque Él te invita. O sea, el Señor te invita, no es que Él te obliga, no venga, usted me queda, Él te invita, y si tú vas, entonces Él te llena. Claro, claro. Entonces, en esa mi experiencia, recuerdo yo que yo le dije, mi abuela me dijo que yo no puedo pasar hambre porque soy falsémico. Incluso mi abuela desde mi infancia me hartó de jugo de remolacha y zanahoria. Ya yo estaba cansado de remolacha y zanahoria. ¿Por qué no? Porque dije en mi defensa, ya cuando yo veía ese jugo era como un cuco. Porque yo era falsémico. Pero Dios, después que Dios hizo el milagro, Dios me sanó, varón. Y ahora yo produzco una pinta más de sangre en mi cuerpo. Bueno. Ahora mismo yo voy y yo puedo donar sangre para que usted vea. Yo digo, espérate, yo te voy a curar. Pero ya eso lo voy a decir más adelante. Claro. Lo que le quiero decir para que usted vea que Dios completó sobre mí. Porque dice hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto. Claro. Porque Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Entonces, varón, cuando ella me dijo que ayune de 6 a 2 de la tarde, varón, esto puede ir para algo, pero esta historia yo la voy a dejar en este fragmento. Lo importante es que edifiquemos la vida. Yo vine de la ciudad Santo Domingo porque fue el Señor que me guió para dar este testimonio para que sean edificados, ¿verdad? Amén, amén. Y si tengo que amanecer por ahí, yo voy a venir en el nombre de Jesús. Lo digo a ustedes los oyentes para que vean el valor y la importancia que es que yo esté aquí hoy, para que ustedes vean el sacrificio que hacemos con el fin de edificar sus vidas. Así es. Varón, y como le dije, recuerdo que en ese momento yo dije, bueno, yo voy a tratar de hacerlo, pero con agua. O sea, bebiendo un poquito de agua, a un ayuno con agua. No es que me voy a llenar de agua, sino para que no se me cierre la garganta y yo poder mantener el estómago activo. Y le conté a mi abuela. Y escuche, otra experiencia de deprimencia. Mi abuela en ese momento, recuerdo que mi abuelo, es mi papá, porque quien te quería a veces es tu papá también. Sí, ¿sabes? Mi abuelo, el cual se llama José Antonio Amador, recuerdo que en ese entonces él trabajaba como jardinero en el hospital Nuestra Señora de Regla, que está en Baní. Y él llegaba tarde, por lo que yo tuve una oportunidad de sentarme con mi abuela para contarle de que yo iba a hacer una semana de ese tipo de sacrificio. De 6 a 2 de la mañana me iba a tener de tomar alimento, y iba a beber agua con el fin como de que Dios me bautizara, y también iba a hacer silicio en la iglesia. Silicio es amanecer en la iglesia, en el piso o en un banco, pero no a tenerse de comodidad. Esto con el propósito, porque dice la Biblia que cuando hacemos sacrificio, estos géneros salen con ayuno y oración. O sea, los sacrificios es demostrándole al Señor humillación para recibir un regalo de Dios. Entonces yo tomé la decisión, varón, de hacer una semana de ayuno y una semana de silicio. Y recuerdo que cuando yo le dije a ella me sentó como estaba usted y yo, y me miró y me dijo, mi hijo, quiero contarte una historia. Ahí fue cuando me contó lo que yo conté, que yo era falsémico, que yo me iba a morir, y que ella agarró y fue a la capital y le dijo a mi mamá que se me entregase a ella, y ella me llevó a Valdesia. Yo creo que todo el que me escucha sabe lo que es Valdesia. Me llevó a ese campo, allí ella me educó, me cuidó, me enseñó la palabra, y mire, estoy vivo gracias a Dios con un propósito. Y cuando ella me contó eso, me dijo, yo sé que a veces la juventud es ignorancia, y tu abuelo quizás no, pero yo entiendo, si tú quieres servir el camino de Dios, sírvele. Yo te voy a apoyar. Oiga, varón, agarré una sábana y agarré un chin de pasta de dientes. ¿Sabes que como uno era pobre, yo había arriba de la nevera, había en forma de un cofre donde estaban las pasta de dientes, los cepillos. Cogí en una fundita plástica y eché un chin de pasta de dientes y redecrenda, un chin de pasta de dientes y mi cepillo. Agarré, fui al río porque no había agua, había veces que había que ir al río, de quien va arriba, para buscar agua, porque no tenía todavía agua directamente en la casa. Y yo me fui, busqué, llené los galones de agua y me fui a la iglesia. Y recuerdo que cuando yo llegué esa noche amanecían personas de silicio. Recuerdo, varón, que unos cuantos hermanos me miraron, y una hermana, a la cual voy a omitir los nombres, aunque en mi libro está registrado la información concretamente. Recuerdo que una de esas hermanas me dijo,
Yo, ay, ¿qué tú haces aquí? Oiga, varón, para que usted vea cómo hay personas que a veces tienen al menicrín, ¿no? Y creen como que tú no puedes. Como que tú no puedes. Y me dijeron, ¿qué tú haces aquí? Y yo dije, no, yo estoy aquí con un propósito. Y me miraron así, pero yo dije, pero cuando tú tienes un objetivo, cuando tú tienes una meta, nada ni nadie te va a hacer desistir, porque eso se llama la fuerza de voluntad, varón. Cuando tú estás decidido y cuando tú sabes lo que tú quieres en la vida y tú confías en Dios, tú te vas a mantener firme en tu propósito. O sea, que nada ni nadie te haga dudar, porque dice que el que dude como la ola del mar es inconstante. Tú tienes que ser firme, por eso la Biblia dice que el que persevere hasta el fin será salvo. Hablando de que la perseverancia te lleva al objetivo y te lleva a la meta. Amén, amén. Varón, y recuerdo yo que llegó al otro día, se fue todo el mundo, me quedé yo solo, y cuando ya son las 10 de la mañana, empiezo a sentir hambre, y empiezo a sentir un nudo en el estómago, y un dolor en mi estómago, y entonces empezó como la vista de mi vista a empañarse, y cuando yo me levantaba del altar o del piso, como que me mareaba, me ponía turuleco, o sea, me mareaba, porque como que se me iba la vista, y yo dije, bueno, Señor, y me sentía nervioso, y dije, bueno, Señor, y empecé a llorar y a decir, Señor, si me voy a morir aquí, porque yo siento que no soy importante. Yo oiga bien como yo me sentía. Yo siento que nadie me toma en cuenta. A mí no me importa nada. Fue tan impactante esta relación que yo tuve con el Espíritu Santo, que yo dejé de ir a la escuela, duré 58 días, porque eso no se acaba ahí. Sin ir a la iglesia detrás del bautismo del Espíritu Santo. Y cuando llegó la hora de calificarme, no me quemaron. Porque cuando Dios está en el asunto, Dios pone cada cosa en su lugar. ¿Sabe por qué no me quemaron? Porque yo era un joven que no hacía ruido, era tímido, era educado, era inteligente. Eso a punto. Y eso ayudó a ellos a decir, no, vamos a pasarlo. Pero no fue ellos, porque es que Dios que tiene la última palabra. Dios dice, yo atiende lo mío, que yo voy a atender lo tuyo. Así mismo. Varón, lo que le quiero decir, para que usted vea, porque voy a resumir un poco la historia, lo que duré haciendo eso. Y recuerdo yo, varón, que cuando iban las 3 semanas, yo no había recibido nada, y yo lloraba, y yo decía, Señor Espíritu Santo, yo quiero recibir el bautismo, tu palabra dice que todo lo que pidamos lo recibiremos, porque yo estaba leyendo Biblia, buscando información, porque la Biblia es el manual, la Biblia es la guía, dice, escudriñad las Escrituras, porque en ella parece que está la vida eterna. O sea, ellas nos enseñan a conocer de Dios. No es que tú vas a conocer a Dios, es que Dios se revela a tu vida, porque nosotros seres humanos somos finitos, somos limitados, pero Dios que se nos revela a quien Él quiere. Claro. Entonces, varón, llegó la semana. Yo aparentemente no recibí nada, pero yo no entendí que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Yo no estaba viendo lo que quizás ya había sucedido. Es como cuando venían hay un profeta en la Biblia llamado Eliseo, que fue el de que yo dije que recibió la doble porción, y había uno llamado Giesi, que era el servidor de Eliseo, y este hombre, como era un profeta de Dios, que no toleraba el pecado, que no pasaba por alto el pecado, que cuando los reyes cometían pecado, Dios lo usaba porque eran profetas, exclusivos por Dios, que Dios le decía, ve, dile a tal rey que hizo lo malo ante él, le decía, así dice Jehová. Estos profetas, parece que hubo a uno que lo mandó a buscar de una forma no agradable, lo mandó a buscar con todo su ejército, como que manden a buscar a otro. Y en ese entonces, gente a caballo armado lo fueron a buscar, y como no era la mala, porque Dios que tiene el control, fueron a buscar, y cuando él vio, dice que vio toda esa gente, le dijo, varón de Dios, te manda a buscar el rey. Y él dijo, pero Eliseo era sabio, dijo, me vinieron a buscar, pero con un ejército. O sea, que si yo digo que no me van a llevar la mala. Entonces Eliseo dijo, si yo soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y consuma todo su jinete a caballo. Y así mismo descendió fuego del cielo y lo consumió. Oye, y el rey, cuando vio esto, lo mandó a buscar con otro ejército más fletado. Y cuando fueron gente a caballo, le dijeron, varón de Dios, que dice el rey que vaya. Y él dijo, si yo soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y lo consuma. Y así descendió fuego del cielo, varón. Pero el tercero fue más sabio. El tercero, el capitán, o sea, del otro grupo, del otro batallón, dijo, espérate, voy a hacer sabio. Y se paró a distancia.
y empezó a caminar hincado. Oiga bien, mostrando humillación, porque la Biblia dice que al que se humilla Dios lo exalta, pero al que se exalta Dios lo humilla. Y llegó a humillar y dijo: varón del Dios Altísimo, te pido por el Dios al cual tú sirves, que vaya donde el rey. ¿Por qué? Porque cuando tú portas el poder de Dios, nada ni nadie va a impedir que tú cumplas. Lo que quiero decirte es que yo estaba siendo preparado por Dios, pero en el mundo espiritual yo no entendía que ya tenía el respaldo del bautismo del Espíritu Santo. Y cuéntame cómo fue el bautismo ahí. Entonces, aquí es que está. La iglesia, usted sabe que la iglesia tiene un programa de servicio. Los domingos son servicio evangelístico. Lo que llamamos servicio evangelístico es que los domingos predica el pastor, o invita a un evangelista, o predican personas bautizadas con experiencia o ancianos de la iglesia. Llegó el domingo, pero yo tenía algo, y quiero mencionar el nombre de este señor llamado Félix, que era un anciano de la iglesia, el cual siempre me llamó la atención. Era un hombre que siempre llegaba, era el primero que llegaba a la iglesia, se sentaba en el segundo banco de la iglesia, en el mismo lugar y en la misma hora. Y ese hombre como que yo era como un Eliseo observando a este hombre, y yo siempre me sentaba al lado de este señor. Y ese domingo yo llegué porque yo tenía un primer amor. Un primer amor es como cuando tú te enamoras por primera vez, tú quieres estar siempre ahí, sí, agradarle a tu pareja, buscar todo lo que pueda agradar. Por eso dice: pero tengo contra ti que has olvidado tu primer amor. Cuando amamos a Dios por primer amor, cuando tú tienes el primer amor dentro de tu corazón, llega temprano a la iglesia. Yo trapeaba la iglesia, barría la iglesia sin nadie decirme. Cuando yo llegaba, organizaba, porque te amaba tanto a lo de Dios, que yo quería como servir. Por eso una vez le dijeron: maestro, ¿cuál es mayor en el reino de los cielos? Y él le dijo: le voy a enseñar cuál es mayor. Aparentemente el que está sentado a la mesa es el mayor, pero en el reino de los cielos el que sirve es el mayor. El mayor. O sea que hay un secreto aquí. Jesús dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestra alma. O sea, soy dócil, soy sencillo, soy fácil. Entonces, vamos, cuando llegó ese domingo yo me sentía chico parado, o sea, triste en el asiento, porque no había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y recuerdo que ese domingo parece que habían invitado a un evangelista, el cual nunca se me olvida su nombre, y fue el motivo porque él llevó un libro a la iglesia. Y cuando yo veo que eran las 7 y pico, veo como que todo el mundo está mirando para atrás, y veo un señor que llegó como un reverendo con saco. Y yo dije: este hombre tiene que ser importante. Yo dije: este hombre es quien va a predicar, porque ya la experiencia de uno saber ya me dijo que ya él iba a predicar. Cuando veo que llegó con un maletín, aleluya, llegó con un maletín y se subió en el altar y empezó a orar. Y cuando llegó el momento de entregarlo, leyó donde yo leí en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19, leyó esta frase donde solamente él dijo: no apaguéis el espíritu. Nada más. Por eso yo leí esta frase, porque yo me identifiqué con eso. Y cuando él dijo: no apaguéis el espíritu, discúlpeme que me salga de la cámara, presentó un libro, este es mi libro, presentó un libro titulado Cómo tener éxito en la predicación. Oiga bien, yo estoy presentando un libro y este hombre, para que usted vea como que Dios estaba organizando mi historia. Entonces él presentó un libro, dijo: amado hermano, yo le estoy promoviendo este libro, Cómo tener éxito en la predicación. Si a alguno le interesa, ustedes se quedan con él y yo volveré. Y así mismo terminó, y cuando terminó, dijo algo. Antes de predicar, dijo: aquí hay un joven que está pidiendo el bautismo del Espíritu Santo, y dice el Espíritu Santo que ya lo bautizó. Oiga, y cuando él dijo eso, y rebequendo iba a vasalla, cuando él dijo eso, varón, cuando él dijo eso, yo dije: wow, ahora va a decir mi nombre, porque yo lo que quería era como que todo el mundo escuche y diga: ay, fulano es importante. Cuando él dijo: aquí hay un joven que está pidiendo el bautismo del Espíritu Santo, y dice el Espíritu Santo que ya lo recibió, yo me sentí, ¿cómo se dice? Como alabado, me sentí contento. Pero él no dijo mi nombre, porque Dios no se mueve por emoción. Por eso el Espíritu, la emoción puede desviarte desde el propósito. Dios nos guía a toda justicia, a toda verdad. Por eso dice: el Espíritu lo guiará a toda justicia y a toda verdad. Claro. Varón, quizás
la hora va avanzando, pero ya el testimonio se hace. Esto está bueno. Eso es lo que digo, que cuando cuando el Espíritu de Dios se está moviendo, uno no quiere terminar, porque incluso el mensaje que yo di esa noche, sin ser bautizado, terminó tarde de la noche, que es algo que usted verá como cuando el Espíritu Santo trabaja, pero es al tiempo de Dios, varón, no es a mi tiempo, ni al tiempo de aquel, ni al tiempo del otro, tiene que ser al tiempo de Dios, porque cuando es al tiempo de Dios, entonces dice que todas las cosas van a suceder conforme a su voluntad. Amén, amén. Pero cuando nos adelantamos al tiempo de Dios, es como esta mujer que dice la Escritura, que había un juez injusto que no temía a Dios, ni respetaba a los hombres, como hay muchos jueces que sabemos que a veces, que por falta de evidencia, a veces fallan a favor y en contra del inocente. Exactamente. Y Jesús hablaba en parábola, porque a veces él le decía, ¿por qué tú hablas en parábola, maestro? Porque él dice, si yo le hablo en parábola a ellos, porque para que ellos viendo vean y no vean, y oyendo oigan y no entiendan, porque ellos no conocen el reino. Pero a ustedes se les ha revelado el reino, porque ustedes han creído y han recibido de mí. Entonces, eso pasaba con este juez injusto. Había una mujer que decía, mira, hazme justicia de mi adversario todos los días, hazme justicia, como que usted diga, mira, yo tengo una hacienda de vaca y el vecino me robó una y todos los días te va a notificar, mira, yo creo que esto, y todos los días. Entonces el juez dijo, bueno, esta mujer me tiene cansada, para no molestarme y venir a hacerle un daño, le voy a hacer justicia. Aquí entra la voluntad permisiva de Dios. O sea, a veces por la mucha insistencia recibimos cosas y no es la voluntad de Dios. Pero cuando aprendemos, por eso esa mitad dice, pacientemente esperé a Jehová. O sea, hay que esperar el tiempo de Dios, porque tal vez yo diga, pero ya se me está yendo la edad. Sara, a la edad de 90 años, Abraham tuvo hijos. ¿Por qué? Porque el tiempo, para Dios no hay tiempo. Porque el tiempo fue para los humanos. El tiempo no hace crecer, nacer, envejecer y morir. Pero el tiempo de Dios es un tiempo perfecto, el tiempo Cairo. Entonces, para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día, porque para Dios no hay ni que tiempo ni edades. El tiempo de Dios tiene que ser el tiempo de nuestra vida. Y cuando yo vi que Él dijo eso, yo me quedé esperando que diga mi nombre, pero Él no lo dijo, porque Dios no trabaja con el capricho humano, ni con el ego humano. No. Dios trabaja ahí por su voluntad y Dios va moldeando hasta el carácter, hasta el hombre perfecto que Él quiere hacer en nuestra vida. Y recuerdo que cuando él terminó, yo no me detuve, porque a veces no es que te digan, tú tienes que ir detrás del milagro. Me acuerdo que yo me acerqué al varón, yo tenía como 13 años o 12 años, y me acerqué, y yo sé, algún hermano me decía, pero ¿por qué te acercas? Porque como yo era un muchacho, y era tímido, me tenían al menos, pero aún la fuerza de voluntad, viendo que se estaba cumpliendo cosas que yo estaba queriendo en mi vida, eso me impulsaba, eso me daba fuerza y valor, como para yo romper un poco más ese miedo. Y recuerdo que agarré y me acerqué y Señor, yo soy el joven que estaba pidiendo el bautismo del Espíritu Santo. Sí, él se llama Héctor Díaz, no sé si te ha oído hablar de ese Héctor Díaz, un reverendo. Muchos van a saber acerca de este reverendo. Y recuerdo que cuando yo le dije así, él me miró, así mismo está en mi libro, él me miró sorprendido y dijo, ¿pero qué? Tú tan joven, oiga. Y yo le dije, ¿pero por qué se asombra? Si usted lo acaba de decir, oiga bien. Y yo lo digo así porque yo duré 3 años escribiendo esta historia, organizando mi historia, y por eso lo estoy especificando así. 3 años creando. Yo duré 3 años escribiendo ese libro, y fue un proceso que después yo voy a contar el proceso. Me costó mucha lágrima y sufrimiento, muchos borrones yo tuve que romper para crear. Eso fue algún proceso. Borrando, poniendo. Sí, el Espíritu de Dios ahí inspirándome. Y recuerdo, varón, que cuando yo le dije así a ese señor, él se sorprendió. Pero como ya yo estaba persiguiendo un objetivo y estaba escudriñando palabras, yo le dije a él, entonces él me dijo, bueno, joven, lo que sucede es que el Espíritu Santo me lo reveló, pero no me dio tu nombre. Porque a veces el Señor dice, dile a que ha recibido, pero a veces el Señor lo dice directamente, porque es el tiempo de Dios, varón. Y cuando él dijo así, él lo que me miró y me regaló un libro. Me regaló un libro, cómo tener éxito en la predicación. Mira, mira, toma ese libro, y me miró sonriendo y me dijo, cada vez que tú ores, joven, dile al Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo porque me ha bautizado. Eso es lo único que tú vas a decir, gracias Espíritu Santo porque me ha bautizado. Porque por eso ahí yo entendí que dice que fuimos salvos por gracia, no por obra, para que nadie se gloríe. O sea, la gracia es un don inmerecido, un favor de Dios. Por eso dice dichoso
Bienaventurado aquellos a quien Dios no inculpa de pecado. O sea, dichoso aquellos a quien el Señor lo busca. Porque dice, yo tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Yo usaré a quien yo quiera usar. Claro. ¿Entiendes? Entonces, Él dijo, dale gracias al Espíritu Santo porque tú lo recibiste. Amén, amén, amén. Y recuerdo yo que con más fuerza, con más ánimo le dije yo, abuela, yo voy otra semana más a ayudar. Ya yo tenía más ánimo. Y recuerdo yo que empecé otra semana más, hasta el punto que mis hermanos empezaron a decirme, usted sabe que siempre se acercan personas como cuando Job estaba pasando su proceso, que entre comillas los amigos se acercaron y le dijeron, que tú has hecho, hombre, porque mira, la desgracia te ha caído. Incluso hasta la mujer le dijo, mira, maldice a 10 muertos, ya tuvimos, mira, Job tenía una sala tan maligna que no sé si usted, los maíz, cuando usted se come el maíz, él se acaba con eso, tuerto de maíz, le decía, maldice a Dios, hombre, y muérete. Cuando yo estaba metido tanto en lo de Dios, mis hermanos se acercaron y me dijeron, mira, tú crees que la iglesia es tu casa, tú te vas a volver loco, mi abuela va a tener que hacerte un cepo. Y además tú sabes que tú no puedes pasar hambre porque tú eres falsémico, tú no puedes pasar hambre, pero Dios tenía un propósito conmigo, varón. Para detener el propósito de Dios en mi vida. Y recuerdo que empecé otra semana más a ayunar y a orar y a clamar y a pedir al Espíritu Santo. Y recuerdo que ya el jueves yo estoy desanimado y me tiro llorando y empiezo a llorar y empiezo a gritar. Recuerdo que en la Biblia dice que cuando tú ores, ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Él dice, ve, métete a tu habitación, cierra la puerta. No sea como los auteros que les gustan orar en público para que lo vean. Ya tuvieron su recompensa. Cuando tú ores, porque no estoy diciendo cuando tú alabes. Cuando tú alabes puede ser en público, pero cuando tú ores tiene que ser en secreto, para que tu Padre que ve en secreto te recompense en público. Y dice, y orando no hagáis vanas repeticiones. Amén, amén. Como los católicos que rezan el Ave María 24 veces. Y a veces dicen que Dios te salve María. Le piden a Dios que salve a María y ellos adoran a María, para que te vean como la ignorancia. Pero vamos a dejarlo ahí, o sea, no sea como el hombre. Dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Así mismo. Y entonces, varón, yo metí en la oración el jueves, varón, estoy llorando ahí en el Espíritu y diciendo, Señor, yo quiero recibir el bautismo, como dice en la Biblia, que el que crea de su interior correrán ríos de agua viva. Yeah. Varón, y recuerdo que cuando estoy llorando me duermo, cansado, agotado, con hambre, y me duermo en el altar. Recuerdo que cuando estoy durmiendo, varón, sueño que estoy hablando una lengua repartida de fuego del Espíritu y rebequenda. Y cuando sueño que estoy hablando como mucha lengua, me espanto. Y digo, wow, ¿pero qué es esto? Fue algo como que yo andaba buscando, pero al haber recibido, mi espíritu se llenó. Y me levanté y empecé a orar y a clamar, varón. Y cuando empecé a orar y a clamar y rebequenda, puedo sentir al golpe invisible al Espíritu Santo. Puedo sentirlo. Yo empecé a sentir que en mi interior, como le digo a la samaritana, de tu interior correrán ríos de agua viva. Yo empecé a sentir una metamorfosis. Yo empecé a sentir que se movía dentro de mí una fuente como de agua viva y mis lenguas empezaron a enredarse y empecé a hablar lenguas espirituales y angelicales y empecé a hablar diferentes tipos de lenguas y como que ya ese miedo que había dentro de mí, que yo puse en la frase de mi libro, en la parte de atrás, un eslogan, que el conflicto está dentro de ustedes mismos. No tema ningún enemigo exterior. Vénsete a ti mismo y el mundo quedará vencido. Yo sentía como que algo de mí se había liberado. Una carga se había quitado. Yo me sentí mudado en otro cuerpo y rebequenda y babasaya. Yo podía sentir el Espíritu Santo dentro de mí. Yo podía sentir un gozo inefable. Algo que sobrepasaba todo entendimiento humano. Varón, cuando yo recibí esto, que yo sabía que era la confirmación del Espíritu Santo, recuerdo que yo me fui donde mi abuela, contento, y le dije, abuela, oiga bien, recibí el bautismo, y mi abuela me miró seria, ella no se sonrió, me miró seria, y me dijo, ya el Señor va a empezar su propósito. Y recuerdo que el mismo domingo llegó, ya no iba a hablar el mismo joven tímido, con miedo, porque yo tenía un problema, que cuando llegaba la hora de alabanza en las iglesias, la iglesia del Movimiento Misionero Mundial tiene algo, que ya casi terminándose el culto, antes de entregar al predicador, después que cantan el coro de la ofrenda, pasa alguien a adorar a Dios 2 canciones y empieza a adorar a Dios, que para que adoremos a Dios. Yo tenía un miedo escénico, un miedo, porque era tímido, sufría de una alteración de mi comportamiento, que se manifestaba en las relaciones sociales, que yo cuando estaban adorando, yo me paraba
Pero yo miraba antes que yo se siente para yo sentarme, porque si yo me quedaba parado me daba vergüenza que me miren, porque yo sufría de una timidez muy grave o un problema emocional. Y recuerdo que ese domingo, varón, fue diferente. Ese domingo, cuando llegó la parte de adoración, empecé yo a adorar, incluso mi lenguaje, mi forma de adorar era como que, por eso dice que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ya yo sentía que algo dentro de mí clamaba, Abba Padre, y yo empezaba a decir, bendito eres, Rey del universo, Creador del cielo y de la tierra, tú que has creado el universo, y empezaba a adorar y como que a mí se me olvidaba, yo me olvidaba como que estaba rodeado de personas, y recuerdo que en ese momento que veo que alguien me topa, abro los ojos, y veo que el pastor me llama para afuera y yo digo, ay, me van a llamar la atención porque tal vez yo seguía adorando y ya todo el mundo se sentó. Y oiga bien, un joven que no había sido bautizado en las aguas bautismales, un joven que tenía apenas 13 años, él me jala y me dice, Joan, me dice el Espíritu Santo que tú vas a predicar el próximo domingo. Ay, oiga, un joven que era catecúmeno, un joven que no había sido bautizado, varón. Y yo, pero ¿cómo, pastor? Si yo no he sido bautizado en las aguas y soy tímido, pero ya sobre mí sobresalía un cambio, se veía que no era así. Ya yo me estaba engañando a mí mismo. ¿Por qué? Porque ya había una metamorfosis en mi vida. Y lo más extraño fue que cuando él lo entregaron para despedir de servicio, él dijo algo que yo me llamó la atención. Y él dijo, hermano, Rebeca, puedo sentir al Espíritu Santo. Dice que donde hayan 2 o 3 reunidos, Él está aquí, porque Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y recuerdo, varón, que cuando Él dijo, el próximo domingo viene un predicador invitado, que Dios, oiga bien, que Dios lo usa poderosamente, traigan una ofrenda especial. Yo dije, oye, ¿qué fue? El pastor cambió de idea. Porque hay un ego en los seres humanos, que a veces tú dices algo, pero después tú como que ese ego te dice, pero... Y yo me quedé tranquilo, pero la curiosidad, yo quise como acercarme a él, ya cuando me pidió, pastor, y no era yo. Y él me dijo, estate tranquilo porque eres tú. Yo me senté como endiosado y yo, pero ¿qué es lo que está pasando? Y yo miré a mi abuela y cuando íbamos en camino a la casa, le dije, abuela, soy yo. Y mi abuela me miró con un exacto, como con una expresión de admiración. ¿Pero qué? El pastor se está volviendo loco. O sea, fue como una expresión, porque ella sabía que yo era tímido. Porque en una ocasión, un martes, que era cuando le daban oportunidad a los catecúmenos para que se vayan expresando y desarrollando, lo ponían de frente, a mí me pusieron y yo no hallé que hablar, me dijo, y tuve que sentarme, era muy tímido. Y dije, pero ¿cómo él dice que tú vas a predicar? Pero ya sabía que Dios estaba haciendo algo. Volví otra semana, por eso fue que duré 58 días sin ir a la escuela y no me quemaron, porque era Dios que estaba en el asunto. Y recuerdo yo que yo no tenía Biblia, y había un hermano llamado Santo Valentín Carmona, yo no sé si tú lo conoces. Santo Valentín Carmona, el cual duró 3 años de silicio en la iglesia, y yo duré casi detrás de él mucho tiempo amaneciendo de silicio. Que él vendía frío, en la parada donde uno coge la guagua para venir aquí a salir. Sí. Ese morenito que hoy día, lamentablemente, no sé qué pasó, el enemigo lo engañó. Que estoy orando por él porque realmente, verdad, Dios tiene control, es una guerra. Y recuerdo que yo le dije, mira, yo el jueves le dije yo voy a predicar el domingo. Digo, pero ¿cómo va a ser? El pastor se está volviendo loco. Oiga bien, para que ustedes, todo el mundo me subestimaba, porque yo era un joven tímido, un joven que no había sido bautizado, un joven que carecía de mucho conocimiento. Pero Dios estaba haciendo algo, Dios tenía un propósito, Dios iba a glorificar su nombre, porque a veces Dios usa a los más viles, a los que desprecian, para Él mostrar que la gloria es de Él, varón. Amén. Y recuerdo que cuando Él me dijo, yo te voy a prestar mi Biblia, porque yo no tenía ni siquiera Biblia, porque no tenía recursos, yo lo que tenía era el Nuevo Testamento. Y él me dijo, habla mi Biblia para que vea más amplio. Y yo le dije, pero ¿y dónde iba a predicar? Y yo, bueno, entonces le dije a mi abuela, y mi abuela me dijo, bueno, cuando tú vayas a la iglesia, híncate de rodillas, abre la Biblia y dile al Espíritu Santo que donde te salga en la mitad, que ahí está el mensaje. Varón, y yo abrí, me salió en Apocalipsis 6:12. Y yo, ay Dios mío, pero esto es catología, esto es revelación. Apocalipsis es algún libro que uno no entiende. Pero Dios tenía otro propósito, como Isaías. Dios me enrolló, me metió el rollo a mi cerebro. Y hoy lo tengo como evidencia. Hasta hoy tengo yo ese capítulo ahí en mi memoria. ¿Por qué? Porque dice que Él lo grabará en la tabla de vuestro corazón. Y cuando yo vi que me salió y dije, Señor, pero yo no tengo la información
¿Cómo yo voy a hablar de algo que yo no entiendo? Pero estoy hablando ya como con una metamorfosis, hablando con una libertad. Por eso dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Por eso fue que cuando había un hombre llamado Nicodemo, usted sabe que Nicodemo era un representante de la ley. La ley era la persona, era como un abogado que estudiaba las leyes del canon, que eran los 613 libros que hablaban de las leyes rituales, las leyes de la ceremonia, las leyes del día de la Pascua, las leyes que tenían que cumplir. Y recuerdo que Nicodemo era un maestro de la ley, por eso fue que Jesús le dijo una vez a la gente, mire, en la catedral de Moisés se sientan escribas y fariseos a escuchar la ley. Todo lo que ellos digan, háganlo, pero no hagan como ellos, porque ellos atan carga pesada y difícil en los hombros de los hombres que ellos no mueven ni con un dedo. O sea, los fariseos, los maestros de la ley, se basaban en la letra, por eso Jesús le dijo, hipócrita, ustedes cuelan el moquito y dejan pasar el camello, porque ellos se fundamentaban en lo que no era sustancial, no se basaban en el amor. Por eso fue que Jesús le dijo a ellos, o sea, cuando Nicodemo se acerca y le dice, ¿qué tengo yo que hacer para entrar al reino de los cielos? Oiga, un maestro de la ley que había durado toda su vida estudiando la ley, que representaban como el Vaticano, de que a Dios en la tierra, no sabía qué tenía que hacer para entrar al reino de Dios. Es como muchas personas que están en la iglesia y no saben lo que quieren, no saben cuál es su ministerio, están calentando un banco en la silla porque no tienen una meta, un propósito, un sueño, un objetivo. No son como José que van detrás de un sueño, varón. Sí es. Entonces, eso pasaba con Nicodemo. Ya le había salido barba de edades, porque hay gente que creen que porque tú eres viejo, hay gente que dice mejor ser joven sabio que viejo necio. Y Nicodemo no sabía qué hacer para entrar al reino del cielo. Y le digo, maestro, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino del cielo? Y él le dijo, tiene que nacer de nuevo. Y él le dijo, pero ¿cómo yo, siendo viejo, voy a nacer de nuevo? Ahora bien, él pensó en lo literal, no en lo espiritual. ¿Acaso yo voy a entrar al vientre de mi madre y voy a nacer? Y Jesús le dijo, no, tú tienes que nacer de agua y tienes que nacer de espíritu. O sea, está hablando, tú tienes que ser bautizado en las aguas bautismales y tienes que ser bautizado por el Espíritu Santo. Por eso dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Por eso Juan dijo, yo a la verdad os bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno el cual lo bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Estamos hablando de que en la vida del ser humano tiene que haber dos bautismos, varón. El bautismo en las aguas y el bautismo del Espíritu Santo. Pero yo había recibido el bautismo del Espíritu Santo antes que el bautismo de las aguas. Amén, amén. Esto está maravilloso, está bueno, hermano. Pero ya tú sabes, ya le vamos a dejar para la segunda y todo, ahí tú sabes que esto va a continuar, ¿entiendes? Está muy bueno, yo sé que hay mucha gente que se van a edificar con este mensaje del varón y queremos que muchos de ustedes mantengan en sintonía y que nos sigan apoyando. Y ya que este testimonio es muy glorioso, porque en estos tiempos han visto pocos testimonios, ya estamos en un tiempo ya donde Dios enseña y dice que por causa de esa multiplicadora pantalla mucho se va a enfriar. Y este es uno de los pocos jóvenes que hablan de la palabra de Dios. Amén. Y por eso queremos que cada uno de ustedes se mantengan en sintonía y que sigan apoyando al varón de Dios. Así que, bueno, hasta aquí vamos a dejar este precioso mensaje, pero esto va a continuar, no se desesperen, que esto va a continuar. ¿Entienden? Quiero que vayan disfrutando primero de este salmón para que luego venga el pescado y podamos comer todo. Así que nos mantenemos en sintonía y mi hermano, Dios me lo bendiga mucho. Amén, y amén. gracias por este testimonio tan terrible. Amén. Amén. Espero que cada uno de ustedes sean edificados y sigan la continuidad, porque seguiremos dando hasta el fin el testimonio para que sean edificados y para que este testimonio les sirva de trampolín a muchos que necesitan una fortaleza, necesitan un empuje. Así que Dios les bendiga. Los invito también, al igual que el varón, seguirme a mi canal en YouTube, en el cual yo registré un canal en YouTube donde yo estoy promoviendo la palabra de Dios con mi propio nombre, Joan Encarnación, en el cual le invito a que lo busquen registrando mi nombre con la J, Joan Encarnación, y así me encontrarán en YouTube y así también podrán aprender y entender un poco más de teología, hermenéutica y palabra, ciencia que Dios me ha dado, que estoy compartiendo en mi canal de YouTube, que más adelante el varón también me estará enviando el link.
Así Amén. que para mí fue un placer, me siento feliz y esto continuará. Que Dios te bendiga y que el Señor te guarde.